Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas de tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo en esta reunión. Padre, hemos podido regocijarnos, Señor, en tu presencia, Padre, adorándote y alabando, porque reconocemos que tú eres, Señor, el grande, el poderoso, el Dios eterno que no conoce ni principio ni fin, porque tú eres el principio y el fin, Señor. Padre, te venimos pidiendo en esta mañana que tú nos hables con poder y autoridad a través de tu palabra. Yo sé, Señor, que tú tienes una palabra para cada uno de los que estamos aquí. Y yo te pido, Señor, que tú uses mi vida. Llena mi boca, Señor, y yo la abriré y daré la palabra que tú tienes para tu pueblo, Señor. Toda la gloria y la alabanza te pertenecen a ti, Señor. Y te pido que el respaldo de tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, traiga fruto, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Bendecimos también la vida de todos aquellos que van a estar escuchando a través de las redes sociales, Señor. Que esta palabra edifique nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El salmo que hemos leído, aparte del salmo que hemos leído, efectivamente está relacionado, porque si usted mira el versículo 3, habla acerca de la herencia que Dios nos ha dado, que son los hijos. Entonces es un salmo escrito por el gran sabio rey Salomón, dando, si hubo alguien que sabe lo que es edificar casas, fue Salomón. Y si sabe qué es guardar la ciudad, fue él. Amén. Y aquí el Señor a través de este salmo nos habla acerca de la importancia que Dios sea el centro de cada familia, cada hogar, cada vida. Por eso yo les quiero en esta mañana traer este pensamiento de la palabra de Dios. Vidas edificadas en Cristo es el tema. Vidas edificadas en Cristo. Si hay algo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad, es, hermanos, la ausencia de Dios en las familias y en las vidas. No hay duda, hermanos, de lo que se está viviendo en las familias de estos tiempos, en las vidas de las personas, ausencia de Dios en sus vidas. Por eso las consecuencias de lo que nosotros ahora estamos viviendo. El hombre se aleja de Dios, el hombre pone a Dios a un lado. Amén. Entonces las consecuencias son desastrosas, porque donde no está Dios, todo se viene para abajo. Fíjense que en la Biblia encontramos el relato de una historia después que hubo el gran diluvio aquí en la tierra. En Génesis capítulo 6 se encuentra el relato de los tiempos de Noé, cuando la maldad se había incrementado de una manera que llegó hasta la presencia de Dios, hermanos. Entonces el Señor, hermanos, se enojó con el hombre y él envía un diluvio, pero antes dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Por eso es importante, hermanos, que la gracia, podamos hallar siempre gracia delante del Señor nosotros. Entonces, hermanos, Dios le dijo a Noé que preparara el arca porque él iba a destruir a todo ser viviente. Amén. Y fue así como Dios lo dijo. Antes del diluvio no había lluvia, la gente no conocía la lluvia, porque dice que de la tierra subía un rocío y eso regaba toda la tierra. Entonces no sabían lo que era lluvia. Usted y yo sí sabemos lo que es lluvia.
Pero la gente de esos tiempos no sabían, por eso hablar de un diluvio, hablar de una destrucción de agua para ellos era ridículo, para ellos era un chiste. Tanto que Noé empezó a edificar el arca y les predicaba de lo que ya era lo que Dios había dicho que venía a la tierra. Pero la gente endureció su corazón y no creyó. Y bueno, vino el diluvio, conocemos la historia, solamente Noé, sus hijos y sus nueras y su esposa entraron al arca, que se salvaron. Y después de eso, hermanos, comenzó una nueva, podemos decir, la tierra se empezó otra vez a llenar, se fueron multiplicando de los descendientes de Noé. Y como se fue multiplicando y se fue aumentando el número de hombres, vemos que en el capítulo 10 habla de las familias de Noé. Pero en el versículo 32 del capítulo 10, quiero empezar a leer allí, dice: y estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Se fueron multiplicando y se empezó a esparcir las personas. Y mira lo que dice el versículo 11, narra la historia de esa gran torre que estaban edificando llamada Babel. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y mire lo que sucedió. Estos hombres empezaron a edificar una torre, una ciudad y una torre muy, muy grande, que querían que su fin fuera que llegara hasta el cielo. Pero ¿sabe qué es lo que estaba pasando aquí? Que esta gente estaba edificando esta ciudad y esta torre, pero Dios estaba ausente de este trabajo que ellos estaban haciendo. Como yo les decía, siempre que la ausencia de Dios no esté en un lugar, que la presencia de Dios no esté en un lugar, siempre las cosas terminan mal. Y mire lo que pasó. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Como siempre digo, ninguno de nosotros nos podemos esconder del ojo de Dios. Podemos esconderlo del ojo del hombre, pero el ojo de Dios siempre está sobre todos los hijos sobre todos los humanos, para contemplar nuestras obras, sean buenas o sean malas. Amén. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que andar con cuidado y estar atentos viendo cómo nosotros nos conducimos. Como les predicaba la semana pasada, todo lo que el hombre siembra, cosechará. Tarde o temprano, Dios nos da conforme a nuestras obras. Y eso así es, hermanos. Son leyes establecidas por Dios que nosotros no podemos cambiar. Si el gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, pagó las consecuencias de su desobediencia, nosotros no estamos ausentes. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Cuando nosotros comenzamos a edificar, ¿sabe qué? Lo lindo de este salmo, hermanos, es que nosotros los humanos
Dios nos ha dado una capacidad enorme. Enorme, hermanos. La mente del hombre, tenemos grandes hombres científicos que nos dejan la boca abierta con las cosas que inventan. La tecnología, todo lo que estamos mirando en estos tiempos. Dios nos ha dado la capacidad para edificar. Para edificar. En esta semana hemos estado mirando con mucha tristeza y mucho dolor, ver cómo en un ratito, en unas horas, se ha destruido, podemos decir, casi toda una ciudad allí, en Pacific Palisades. En un momento, hermanos. Y en Altadena también. Y pudimos ver en las noticias cómo esas estructuras, edificios, casas hermosas, grandes, mansiones, en un ratito, hermanos, que el viento sopló, como no es usual aquí en California, se destruyó todo eso. Y si nosotros lo aplicamos en la vida espiritual, hermanos, porque todo lo que nosotros podemos ver lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. La ausencia de Dios en una vida, en una familia, en una ciudad, en una nación, va rumbe hacia el desastre. Tarde o temprano, la ausencia de Dios lleva, su fin será catástrofe, será algo, hermanos, destructivo. Estaba estudiando un poquito acerca del estado de California. ¿Sabía que California es el estado donde hay más población en Estados Unidos? California, si fuera una nación independiente, California pudiera ser la economía, la quinta economía más fuerte del mundo. Pero también California, hermanos, en California están las ciudades más liberales de Estados Unidos. Y California, hermanos, en California también no solamente tenemos las ciudades, hermanos, más liberales de Estados Unidos, pero usted sabía que en el condado de Los Ángeles, y especialmente por nombre, el Valle de San Fernando es la capital mundial de la pornografía. Lo sabíamos, ¿verdad, hermanos? Lo sabíamos. Dios nos ha llamado a nosotros como pueblo de Él a edificarnos en el fundamento de Cristo. Estamos iniciando este año y Dios me ha traído, hermanos, trayendo mensajes, hermanos, porque realmente nosotros no podemos negar que la venida de Cristo está cerca. Y la iglesia del Señor tiene que estar velando, orando y estar preparados. Nosotros no podemos seguir jugando. Nosotros no podemos seguir con un pie adentro y un pie afuera. Nosotros no podemos siendo tibios. Es tiempo que nosotros afirmemos nuestro corazón y nosotros vivamos como hijos de Dios que somos, hermanos. Ya no podemos jugar. No podemos, hermanos. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia que no está contaminada, una iglesia que tiene sus vestimentas limpias, una iglesia que ha purificado su vida completamente para Él y vive en santidad para Él.
Nosotros, hermanos, si Dios me trae estos mensajes y yo le digo, Señor, yo voy a predicar lo que tú quieras que yo predique. Yo les puedo predicar de fe, pero yo sé que todos aquí tenemos fe. Yo les puedo predicar de milagros y todos nosotros declaramos que Jesucristo que el Señor es poderoso y milagroso. Y yo les puedo predicar de tanto, pero el Espíritu Santo me lleva a predicarle a la iglesia que es tiempo que afirmemos nuestros corazones y vivamos solamente para Cristo. No demos lugar al diablo, hermanos. El diablo anda como león rugiente viendo a quien devora. Y nosotros, hermanos, si nosotros nos apartamos por un momento de Dios, hermanos, y empezamos a vivir conforme a nuestros deseos, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Es tiempo, hermanos, que afirmemos nuestro corazón, lo vuelvo a decir, y vivamos para Cristo. Vivamos solamente para Él. Y aquí el Señor nos habla, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Para edificar, hermanos, esta palabra edificar, yo sé que ustedes la saben, pero dice que la palabra edificare viene del latín que significa construir, establecer, crear, enmarcar. Edificar, hermanos, levantar edificios, fundar, construir algo, hacer una cosa juntando elementos necesarios. Me gustó eso. Hacer una cosa juntando elementos necesarios. Como cristianos somos llamados a edificar nuestras vidas en Cristo, edificar nuestras familias en Cristo, edificar nuestras ciudades en Cristo, hermanos. El Señor me daba una palabra a mí en mi corazón. Y al final del mensaje yo les voy a leer algo. El Señor me daba una palabra a finales del año. Y me decía que en este año muchos pródigos van a regresar. Muchos pródigos van a regresar. Pero también el Señor me decía, tienen que estar preparados para recibirlos como vienen y no criticar ni querer cambiar ustedes. Porque soy yo el que voy a cambiar y hacer la obra en la vida de ellos. Aleluya. ¿Por qué no le dan un aplauso al que vive y reina para siempre? Gloria al Señor. Vienen muchos. Dios trae, hermanos. Ayer en la oración, la hermana Carolina dijo, es el año de la cosecha, y el Espíritu Santo me recordaba lo que Él ya me había dado. Y esta mañana cuando entré me entregaron una carta que se la voy a leer. Acuérdese, iglesia, vienen muchos pródigos este año y tenemos que estar dispuestos a recibirlo, no criticar al hermano que mira cómo es el hijo, mira cómo es la hija, sino recibirlos con amor y dejar que Dios haga la obra transformador como Él la va a hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Dios nos ha llamado a edificar. Y yo sé que todo creyente, el deseo de nosotros es edificar para bien. Edificar nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, edificar nuestra casa, edificar la iglesia en Cristo. Si una cosa el hermano Marcos y yo aprendimos desde el principio que empezamos la obra, es que la obra es de Dios. Y si Dios no la edifica, nosotros no podemos hacer nada. Si Dios no provee de nosotros, no podemos hacer nada. Si Dios, hermanos, no hace los cambios, nosotros no podemos hacer nada. Hace poco, el año pasado, no recuerdo muy bien el mes, cuando el Señor estaba yo limpiando la casa y el Señor me dio una palabra en mi corazón, porque Dios nos habla en nuestro corazón, lo podemos oír audible, nos puede hablar por visiones, nos puede hablar por sueños, pero también nos habla a nuestro corazón, a nuestras mentes. Y entonces el Señor me preguntó y me dijo algo. Si fuera necesario volver a abrir esta casa para que se hagan cultos, ¿tú estarías dispuesta? Amén. Y sin duda le dije, Señor, esta casa no es mía. Esta casa te pertenece a ti. Amén. Y cuando tú quieras,
Y hasta le dije al Señor, y si tuviera que romper paredes, las rompo. Y si yo me tengo que dormir en un cuarto, me duermo en un cuarto solamente. No sé por qué Dios me preguntó eso. Él lo sabe. Él lo sabe, hermanos. Yo no sé por qué Dios me preguntó eso. Pero Él lo sabe. Y esa fue mi respuesta. Entonces nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la habilidad de construir, de edificar. Pero tenemos que hacerlo con su presencia. Porque todo esfuerzo humano, si Cristo no es el protagonista, nuestros esfuerzos humanos son inútiles. Son inútiles. Todo lo que nosotros podamos hacer. Yo miraba esas grandes estructuras, hermanos, y con tristeza, eso duele ver eso. Yo sé que hay gente cristiana que ha perdido casas. Hay gente, hermanos, temerosa de Dios, que ha perdido sus hogares también. Y cuando yo miré esas casas, especialmente aquí las grandes mansiones de Pacific Palisades, sabemos, yo me preguntaba, cuando hicieron esas casas, ¿las habrán consagrado para ti, Señor? ¿Te las habrán presentado? ¿Te habrán dicho gracias, Señor, por lo que me has dado? Porque no es malo tener una casa de ricos, hermanos, no es malo. Si Dios se la da a alguien, disfrútela, porque Dios se la da. Sí, hermanos. Si Dios quiere que uno de nosotros un día vivamos en Beverly, disfrutemos. Sí, hermano. Yo no sé, hermano, porque a veces Dios sorprende. Dios sorprende. Entonces, no hay nada de malo con tener dinero y vivir en una área exclusiva, en una área linda. No hay nada de malo. Pero me preguntaba yo mirando las noticias, ¿cuántos de los que edificaron estas grandes mansiones te honraron a ti? Reconociendo que lo que tienen ha venido de ti. Me preguntaba yo y se lo decía al Señor. ¿Cuántos? No sabemos. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a edificar. Pero para poder edificar, hermanos, para poder edificar correctamente, se necesitan elementos correctos. Y una de las cosas que cualquier persona que se está edificando su vida en Cristo necesita de la presencia de Dios. Amén, amén. La presencia de Dios es indispensable en la vida de todo aquel que quiere edificar correctamente, hermanos. Porque cuando nosotros vivimos en la presencia y tenemos la presencia de Dios, hermanos, aleluya. Hermanos, las cosas van bien. Las cosas son bendecidas. ¿Sabe qué, hermanos? Que en el tiempo del Antiguo Testamento, la presencia de Dios para Israel era el arca del pacto. Y en un momento, hermanos, cuando los filisteos vinieron contra el pueblo de Dios en los tiempos de Elí, y ellos capturaron el arca y se la llevaron. Y dice la palabra del Señor que como el arca no estaba donde tenía que estar, Dios los castigó y envió tumores sobre de ellos. Y se fueron pasando el arca del pacto, hermanos, que era la presencia de Dios. Porque sabe que la presencia de Dios, Dios está en todo lugar. Y Él mira todas las cosas. Pero la presencia de Dios, Dios es santo. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que en nuestros tiempos podemos decir el Espíritu Santo de Dios, es la presencia de Dios. La Biblia habla, hermanos, acerca de un hombre que cuando iban pasando, hermanos, como el arca del pacto no estaba, si les leo la historia me tomaría mucho tiempo, como el arca del pacto no estaba donde tenía que estar, Dios iba castigando esos lugares, esos pueblos donde llegaba el arca del pacto.
Pero llegó a la casa de un hombre llamado Obed-edom, hermanos. Y Dios se agradó que su arca del pacto estuviera allí, su presencia. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo a este hombre y bendijo toda su casa. Por eso la necesidad que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, hermanos. Y Isaías 57:15 dice dónde está la presencia de Dios. Nos habla de esa presencia de Dios. Vamos a ir a Isaías 57. Mire lo que dice el alto y sublime, porque así dice el alto y el sublime que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Estamos conscientes que Él es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado de espíritu. Quebrantado y humilde de espíritu. Si queremos, hermanos, que la presencia de Dios esté con nosotros, tenemos que vivir una vida humillada delante de Él, con un corazón quebrantado, hermanos, porque la Biblia dice que Él mira de lejos al altivo, mas atiende al humilde. Nosotros no podemos ser, hermanos, personas orgullosas, personas altivas, personas que nos sentimos mejor que otros. No, hermanos. Porque mire, podemos tener una casa bendecida, podemos tener que todo se mire bien, pero cuando llega la altivez a nuestro corazón, la presencia de Dios se va y todo se echa a perder de repente. Tenemos que vivir con un corazón humilde delante del Señor y reconocer que todo lo que nosotros podemos tener viene de Él, porque Dios es bueno y Dios es el que bendice, hermanos. La presencia de Dios. Anhelar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Podrá vivir, dice que yo habito en la santidad. Ahora mi pregunta puede ser, ¿habitarás el Señor en las casas de aquellos que están constantemente peleando? ¿Podrá habitar la presencia de Dios en aquellos hogares, hermanos, donde se permite el pecado deliberadamente? Ustedes están contestando. Él dice, yo habito en la santidad. Yo habito en la santidad. Y sabe que esto es algo personal, hermanos. Personal. Personal. Escuchemos esto, personal. Porque nosotros, hermanos, queremos ser personas. Por eso el tema que Dios me daba, vidas, no familias. Ahora todo viene como consecuencia, pero vidas edificadas en Cristo. Amén. Porque quizás usted puede vivir sola y no tiene gente a su alrededor, pero su vida tiene que estar edificada en Cristo. Y la presencia de Dios es indispensable para que, hermanos, para que nosotros edifiquemos correctamente. Número 2, lo que me daba el Señor, hermanos. Las herramientas correctas para edificar, vimos, la presencia de Dios es indispensable. Poner la palabra de Dios como la ley suprema de nuestra vida. Poner la palabra de Dios como la ley suprema de nuestras vidas. Hay una corte suprema, lo que dice la corte, eso se hace. Pues para nosotros, la palabra de Dios tiene que ser la ley suprema para nuestras vidas. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero hacer, es qué dice Dios que yo debo de hacer. ¿Qué es lo que Dios me está demandando? ¿Qué es lo que Dios espera de mí como hija de Dios? ¿Qué es? Poner la palabra de Dios como la ley suprema en la vida del creyente para edificar vidas
fundadas en Cristo, hermanos. Dios le dio una palabra a Josué. Josué iba a entrar a poseer la tierra prometida. Y Josué se iba a enfrentar con grandes gigantes, con grandes ciudades fortificadas y con gente poderosa, ejércitos fuertes. Pero Jehová le dijo algo a Josué. Josué 1:8, que sería bueno que todos nosotros repitiéramos este versículo todos los días. Todos los días. Deme tiempo, lo voy a abrir. Aquí está. Mire lo que le dijo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios tiene que ser la ley suprema de nuestras vidas, hermanos. Vivir la palabra de Dios sobre todas las cosas. Caminar en la palabra del Señor. Porque dice, hermanos, el Salmo que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Estamos comenzando un año nuevo. Queremos hacer las cosas mejor que el año pasado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Queremos ser mejor cristianos. ¿Cuántos quieren ser mejor? Amén. A mí me gustaba el testimonio de una hermana ayer. Y me gusta a mí la gente cuando es así bien, que son sinceros. Y la hermana decía que ella antes, ¿verdad? Estaba en la iglesia, pero ella llegaba y llegaba hablando mucho y su esposo solo la miraba. Pero decía ella, pero yo ya después empecé, dice, a mejor calladita y no discutir, ¿verdad? Y hacer las cosas mejor ella. Y ahora la hermana testifica y dice que está mirando cambios. Que está mirando cambios en su esposo. Porque eso lo hace, hermano, cuando nosotros verdaderamente vivimos la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver cambios cuando nosotros vivamos la palabra del Señor. Me recuerdo un mensaje, hermanos, que se me quedó aquí en un retiro de damas, que nos predicaron acerca de la mujer del flujo de sangre. Y nos decía la hermana que la mujer no fue sanada. Cuando la mujer fue sanada, la niña fue sanada. Quizás ustedes se acuerdan. La hija de Jairo. Y ella dijo, presentó a la mujer como la iglesia mayor. Y habló la niña de nuestra juventud. Que mientras la iglesia no sea sanada, no veremos un cambio en nuestra juventud. Me recuerdo de ese mensaje. Entonces nosotros, hermanos, para poder ver cambios en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestra iglesia, comenzamos por nosotros. Comenzamos por nosotros, hermanos. Comenzamos por nosotros. Dígale, empieza por mí. Digámoslo, empieza por mí. Porque cuando nosotros miramos, cuando alguien mira el ejemplo, que una persona no solamente dice yo soy cristiano y los domingos sale con la Biblia, pero en la casa mira lo que realmente es, las cosas cambian. Las cosas cambian. Un día uno de mis sobrinos, una compañera del trabajo estaba muy enferma. Y este sobrino mío le dijo a su compañera, vea que viniera a la casa de nosotros y ahí va a estar mi mamá y ellos van a orar por ti. Y esta muchacha vino y oramos por ella. Pero creen, hermanos, que si nosotros como mayores
Nuestros hijos quizás no están en el camino de Dios. Pero si nosotros viviéramos una vida doble, en hipocresía, en mentira, nuestros seres queridos vinieran a nosotros a pedirnos oración cuando ellos están pasando un momento difícil, creo que no. No, hermanos, no. No pidieran oración. Pero cuando nosotros vivimos la palabra de Dios y nos esforzamos y ellos miran el ejemplo que nosotros estamos viviendo, hermanos, por eso la importancia que la palabra de Dios sea la ley suprema para nuestras vidas. Por eso, hermanos, dice que bienaventurados, mire lo que dice Lucas, capítulo 11, el Evangelio según San Lucas. Y él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Esta palabra bienaventurado es doblemente bendecida o dichosos. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, hermanos. Para edificar vidas en Cristo tenemos que guardar la palabra del Señor. Y conocemos, hermanos, aquella instrucción, enseñanza que dio el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte. En San Mateo capítulo 27, en San Mateo capítulo 7, disculpen, cuando dice, el que oye estas palabras y las hace, le consideré aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabe que eso nos da una gran enseñanza, hermanos. Que si usted y yo estamos edificando en la roca, eso no nos hace que no va a permitir que venga el momento de la prueba. Eso no quiere decir que el momento de la angustia no va a llegar. Eso no quiere decir, hermanos, que el momento, hermanos, de guerra no va a llegar a nuestras vidas. Sí va a llegar. Es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, y el diablo no descansa, hermanos. El diablo siempre anda viendo cómo destruye lo bueno. Entonces, pero la palabra del Señor nos habla y nos dice de esta manera, hermanos. Y nos dice, y nos habla de los dos cimientos. Pero cualquiera que oye estas palabras pero cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca, que es Cristo. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Los problemas van a venir, las situaciones difíciles van a venir. La adversidad va a venir, la rebeldía de los hijos llegará, pero si estamos fundadas en la roca que es Cristo, el viento va a soplar, la lluvia va a pegar, hermanos, pero ¿sabe qué? Esa casa no se cae porque está fundada sobre la roca, aleluya, y tarde o temprano, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y tarde o temprano los pródigos van a llegar. Tarde o temprano llegarán los pródigos cuando fundamos en Cristo. Punto número 3. Vimos primero la presencia de Dios. La presencia de Dios. 2, la palabra de Dios. Padres que tienen hijos chicos. Nadie se nos da un libro, nos dicen estás embarazada y vas a tener un hijo. Y nadie nos da un libro para criar los hijos. Pero Dios nos ha dejado la palabra. Y aquí está, cómo podemos criar a nuestros hijos. Y como leí, vienen los vientos, vienen las tempestades. Pero ¿sabe qué? Lo que usted instruyó a su hijo tarde o temprano
traerá la recompensa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo hará. Amén. Y si Él dijo, instrúyelos en su camino, y aun cuando fueren viejos no se apartarán, Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? ¿Qué recursos usará? ¿Cómo? Yo no lo sé, pero que Dios lo hace, hermanos. Aleluya. Número 3. La oración debe de ser un hábito esencial en la vida del creyente. Del creyente. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Ya? El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Usted y yo no dependemos de nuestras fuerzas. Usted y yo no dependemos de nuestros conocimientos humanos. Usted y yo no dependemos de lo que aprendimos de nuestros padres. Usted y yo tenemos que depender completamente de Dios y a través de la oración. ¿Sabe que en la Biblia encontramos un hombre que lo llama ilustre? Un hombre, hermanos, que fue... A mí me gusta, yo cuando leí acerca de este hombre, mi vida, tuve una gran enseñanza. Y la Biblia habla de un hombre, hermanos, entre medio de todas las descendencias de las tribus de Israel. La Biblia habla de un hombre, que este hombre estando el autor escribiendo el libro de Crónicas, y va a hablar de este hombre. Es como si el Espíritu Santo, si usted lee todo el versículo, empieza a leer, usted va a ver cómo el Espíritu Santo le hace una pausa. De este no puede solo escribir que fue hijo de fulano. Es que este hombre cambió su historia. Este hombre marcó diferencia. Este hombre hizo algo que movió la mano de Dios, hermanos. Este hombre impactó a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, que quiere decir dolor. Dolor. Los nombres bíblicos tienen un significado muy poderoso. Por eso seamos sabios cómo llamamos a los hijos. Y mire, y dice la palabra del Señor: llamó su nombre Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Tuvo que haber sido un dolor, hermanos, no como el dolor. Esta mujer ya había tenido más hijos. No era el dolor usual que usted y yo hemos tenido cuando hemos dado a luz, sino que los estudiosos de la Biblia dicen que quizás esta mujer estaba pasando por un momento muy difícil de su vida. Y dijo, estoy adolorida, mi vida es un dolor, no encuentro consuelo, le voy a poner a mi hijo dolor, Jabes. Pero miren lo que hizo este hombre, hermanos. Por eso la oración tiene que ser esencial en la vida del creyente. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Este hombre no se conformó a ser un víctima más, pero este hombre sabía que el Dios de su padre, porque era descendencia de Judá, este hombre sabía
que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob tenía el poder para cambiar la historia de su vida y hacer de él un hombre bendecido. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Por eso el creyente tiene que tener el hábito, es un hábito esencial del creyente, la oración. La oración, hermanos, en todo tiempo, en cada momento. Pero también, como nos hablaba el Señor el viernes, tener un momento de intimidad con Él, conocer a nuestro Dios, apasionarnos de Él, escuchar su linda voz, que no solamente cantemos quiero escuchar tu linda voz, sino que realmente estemos en esos momentos, hermanos, en intimidad con Dios, donde, hermanos, nosotros nos metemos con el Señor, estemos donde estemos, pero nos despojamos de todo pensamiento, de todo problema y decimos, aquí estoy, Señor, para estar solo contigo. Así, hermano, como cuando usted está con su pareja, con su esposo, con su esposa, y que solamente están ustedes dos, y en ese momento usted disfruta de la pareja que Dios le ha dado. Que hayan pasado 20, 30, 40 años y sea como si fue el primer día. Qué bonito, ¿verdad? No muchos amenes. Bueno, hermano, ¿sabe qué? Váyase una noche romántica con su esposo, pero que usted vea a su esposa bella como la vio. Más viejo, más hermoso. Más viejo, más hermoso. Amén, hermano José. Sí, hermanos. Qué bonito cuando usted realmente mira a su esposo y dice, yo amo este viejito. Yo así le digo a Marcos, mi viejito. Qué bonito, hermanos, cuando uno pasa los años. Pasan los años. Mi mamá dice, vos y Marcos son uña y carne. Uña y carne, me decía el otro día. Uña y carne. Qué bonito cuando uno puede tener todavía esa, pues así, hermanos, con el Señor, aún más con el Señor. Porque ese no falla, hermanos. El Señor es fiel, siempre es fiel. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Tener esos momentos, escuchar la voz de Dios. Señor, yo te busco con todas las fuerzas de mi corazón. Yo te necesito en oración y pedirle a Dios, hermanos, si Dios escuchó a Jabes, nos va a escuchar a nosotros también, porque Él no ha cambiado. Amén, aleluya. La oración es una dependencia de Dios y no de nosotros mismos, hermanos. Orar es depender de Dios y no de nosotros mismos. Yo le decía al hermano César, yo no sé de medicina nada. Usted dígame solo penicilina, Tylenol y Pepto-Bismol. De allí es como si me dicen los nombres de las medicinas y es como un trabalengua para mí. No es para mí eso. Y entonces yo le compartí al hermano César hoy, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer del estómago. Me bajé del carro y me puse en la acera de la casa, allá en la acera. Miré al cielo y le dije, Señor, yo no conozco buenos médicos, yo no sé nada de medicina. Pero si tú vas a permitir que yo pase por una cirugía, si tú vas a permitir que yo pase por un tratamiento, pon tú los médicos y tú dame el tratamiento que yo necesite, Señor. Pero yo sé que tú eres Dios y tú me puedes sanar si tú no quieres que yo pase por esas cosas. Yo así hablaba con el Señor, hermano. Pero tú vas a poner todo. Yo le decía al hermano César, yo nunca me metí al internet para ver cuáles eran mis chances de vivir. Yo nunca me metí a ver en agarrar información qué clase de tumor fue el que yo tuve. Hasta la vez yo no lo sé. Ahí está escrito, pero yo ni entiendo eso. Y yo no me puse a investigar nada. El doctor me dijo, toma, aquí está el libro, aquí te dicen todos los efectos secundarios del medicamento. Nunca lo leí, ahí está guardado. Yo no quería saber. Soy sincera, hermano, yo no quería saber. Yo lo guardé. Ahí está, creo, ahí lo tengo todo guardado, todo está guardado ahí. Y todo se lo dejé a Dios.
Todo se lo dejé al Señor. Le decía al hermano César, yo no padecí de vómitos, yo no padecí de debilidad, me puse muy delgada y ustedes lo vieron, pero yo nunca estuve tirada en una cama. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la dependencia viene de Dios y no por mí. No por mí, hermanos. Y yo se lo digo, no por mí, sino por Dios. El Dios que nosotros predicamos es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que no cambia. Por eso, agarrémonos de la mano de Dios y busquémoslo en oración. Vivir una vida ejemplar. Las herramientas para edificar vidas en la roca en Cristo. Vivir una vida ejemplar para dar testimonio a los que nos están rodeando, hermanos. Para edificar, porque bueno, estamos edificando nuestras vidas, pero también somos edificadores de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de todas las personas que están a nuestro alrededor. Una vida ejemplar como fue Loida y Eunice para Timoteo, que el apóstol Pablo escribió de estas dos mujeres. Y estas dos mujeres, hermanos, impactaron la vida de este joven. Y para que el apóstol Pablo haya escribido en su segunda carta a Timoteo acerca de su madre y de su abuela, algo bueno hicieron estas dos mujeres. Y mire lo que le dice a Timoteo en el capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Impactamos vidas, edificamos vidas cuando nosotros vivimos lo que predicamos, cuando nosotros somos ejemplo de lo que Cristo puede hacer en un ser humano, hermanos. Lo que Cristo puede hacer en nosotros. Pero si nosotros, hermanos, andamos de chismosos y andamos de alborotaderos y andamos emproblemados y andamos haciendo de todo, ¿qué ejemplo vamos a dar? ¿Qué vidas vamos a estar edificando para bien, hermanos? Por eso, como siempre nos dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Y dice la palabra en San Mateo capítulo 5. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Solo una hermana creyó eso. Gloria a Dios por la hermana. Vosotros sois la luz del mundo. El pueblo que estaba en tinieblas, dice el profeta Isaías, vio gran luz cuando llegó Jesús. Pero Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y mira lo que dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y mire lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y yo le agrego algo más. Nuestras buenas obras producen que el impío alabe a Dios por lo que mira que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
Yo cuando leí esta carta dije, Señor, casi el mensaje que yo traigo para la iglesia, aquí está. Aquí está. Acordémonos para terminar, los esfuerzos humanos son inútiles si Dios no es el protagonista. Si Él no es la estrella, si él no es el primero, el importante, el grande, nuestros esfuerzos son inútiles, hermanos. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y Él nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Cristo quiere ser el protagonista de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros éxitos, de nuestros anhelos, de nuestras metas. Todo, Él quiere ser el centro, Él quiere ser el principal. Sí es, sí, Señor. Toda nuestra vida debe depender del 100% de Dios. Leí ayer en la Biblia acerca de David. Y David para todo consultaba a Dios, hermanos. Y cuando Dios le decía, no vayas, él se quedaba. Ve, busquemos a Dios. Dios habla, Dios nos dirige, Dios nos guía. Y cuando buscamos la presencia de Dios y lo buscamos en oración y dependemos de Él, Él nos ayuda y Él siempre nos da la victoria. Que cada día nosotros podamos decir, Señor, sin ti yo no soy nada. Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Señor, sin ti yo no sirvo para nada. Necesito tu presencia, necesito tu guianza, necesito tu ayuda. Y si tú estás conmigo, yo todo lo puedo en ti, porque tú eres mi fortaleza. Gloria a Dios. Mira, hermanos, yo traía escrito aquí, y yo no sabía que me iban a entregar esto hoy. Y yo traía aquí, le iba a decir a la iglesia, lo que Dios me dijo, lo que Dios me dio en mi corazón. Este año regresan muchos pródigos. Voy a terminar leyéndole la carta, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y escuche, y vamos a ir concluyendo con esto. Para el pastor Marco Ramírez, enero 5, 2025. Y la querida congregación, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en California, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero hablaremos de nuestra fe. Dios quiere de corazón hablando. Dios quiere que hablemos del evangelio de su Hijo, Me es testigo de que los recuerdo, me es testigo de que les recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin me dé y me abra ahora el camino para ir a visitarles. Aleluya. Tengo muchos deseos para impartirles el don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que vean unos a otros, nos unamos con la fe que compartimos a la verdad. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lucas 11, 33, 35, si lo pones. Y mire lo que dice. Nadie encienda una lámpara para que luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón.
sino para ponerla en una repesa, a fin de que las que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo ser disfrutará de la luz, pero si está neblada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Hermanos míos, les quiero dar gracias con todo mi corazón, a Dios primero y también a toda su congregación, por haberme mantenido en sus oraciones. Mi madre me cuenta todas, con sacrificio de oración que todos ustedes han hecho por mí. Mi alma se alegra sabiendo que sus oraciones han sido y están haciéndose contestadas. Me alegro en decirles que mi vida está en un empiezo de una transformación para el bien. Gracias a nuestro Padre y Jesucristo, pronto estaré con ustedes, con todos ustedes, contándoles mi testimonio, alabando al Señor. Ha sido una larga carrera que ahora por fin miro que estoy alcanzando mi meta para gracia del Señor. Ha sido una batalla que ha tomado más de la mitad de mis 43 años que he vivido. Y gracias a Dios ahora entiendo para qué es que he vivido. Mi vida así, no para mi salvación, sino para la salvación de todos aquellos que igual que yo batallan diariamente con el enemigo. Después de andar perdido por mucho tiempo, ahora he encontrado la luz y el camino de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Por eso le doy toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Ahora yo puedo ayudar a todos aquellos que andan perdidos y necesitan la salvación del Señor. Les pido que por favor sigan pidiendo al Señor que me ayude en esta batalla, porque como ustedes bien saben, ahora es cuando el enemigo anda más enojado y es cuando me atacará aún más de lo normal. Aunque la fe que vive dentro de mí es inmovible, les pido con todo mi corazón que permanezcan con la misma fe, que nos proteja y que nos guíe, que nos dé sabiduría y que nos mantenga fieles al Señor. Les quiero muchísimo con todo mi corazón. Oren para no caer en tentación. Si es la voluntad de Dios, pronto nos veremos y regocijaremos alabando alabando al Señor unidos y contentos. Les mando saludos y abrazos a toda la congregación. Que el Señor nuestro Dios les acompañe. Con mucho cariño, Miguel Ángel Figueroa Murillo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sea el nombre de Dios alabado. Yo sé que aquí hay una madre agradecida con Dios y también nosotros, hermanos. Que lunes tras lunes estamos orando por estos pródigos. Lunes tras lunes le estamos pidiendo a Dios misericordia, que uno por uno va a ir llegando. Así como el hijo pródigo
Mi oración es, Señor, hazlos que vuelvan en sí y que reconozcan que hay un Dios en el cielo y un Padre en la tierra que les ama. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Señor, te queremos dar gracias en este día glorioso, Señor, primeramente, Padre. Gracias.